Dios le bendiga una vez más. Bienvenido a la plataforma El Conocimiento Te Libera, la Liberación Te Restaura. Ahora continuamos con el resumen del libro de Éxodo. Quiero darle las gracias a todas aquellas personas que me mandaron mensajes y que se dieron cuenta del accidente que tuve hace poco. Sabemos que todo obra para bien a los que amamos al Señor. Aquí en este resumen de Éxodo vamos a encontrar cada detalle de lo que nos sucede a nosotros, que todo obra para bien. Pero sin más preámbulos, quiero leer el libro en una lectura bíblica, como siempre lo hacemos, en Salmo 118. Y dice así, del 12 en adelante: diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora a los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová, poniéndome en un lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, que confiar en príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Estamos leyendo Salmo 118 de 3 al 14. Esto es un preámbulo antes de irnos al libro de Éxodo, y queda, como dicen por ahí, como anillo al dedo. ¿Por qué? Porque es un cántico después del pueblo de Israel haber sido liberado de Egipto. Así que es muy interesante. Quiero hacer una pequeña oración. Como les dije, el Éxodo es bastante extenso, tiene muchísimo para hacer resumen. Hay muchas cosas muy importantes, muy interesantes que uno quiere resaltar. Entonces, vaya a hacer todo lo posible. Casi siempre trato de estar 30 a 40 minutos. Espero que ahora sea lo mismo. Voy a orar para que sea el Señor ministrando nuestras vidas por medio de su palabra, porque ese es el punto. Recuerde, el conocimiento te libera, la liberación trae restauración. ¿Qué significa? Que cuando tenemos conocimiento de la palabra del Señor, tenemos conocimiento de cómo debemos de vivir nuestras vidas, y entonces viene liberación en nosotros. ¿Qué liberación? Liberación emocional, espiritual y liberación física, que eso lo vamos a ver cuando apliquemos el libro de Éxodo a nuestra vida, cuando apliquemos este resumen que hemos encontrado a nuestra vida. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ahí no te encuentras, cierra tus ojos. ¿Eres o no cristiano? Cierra tus ojos. Dile al Señor Jesucristo que habla a tu mente, a tu corazón. Amantísimo Padre que estás en gloria, vengo delante de tu presencia, Señor amado, dándote la gracia, Dios mío, infinitamente, Señor amado. Padre, te presento cada vida, Dios mío amado, cada mente, cada corazón, Dios mío amado, de la gloria, cada persona que va a leer este mensaje, que va a escuchar este mensaje, Señor amado. Yo la presento a ti, mi Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado. Que seas tú, Dios mío amado, trayendo libertad, trayendo sanidad, Señor amado, trayendo restauración por medio de tu palabra, Padre amado, de la gloria. Padre, tu palabra no regresa vacía, Señor amado. Ella hace lo que tiene que hacer en nuestras vidas, Señor amado. Así yo te pido, Señor Jesús, por cada vida, Dios mío, hombre, mujer, niño, adolescente, Señor amado, que seas tú tratando, Jehová, por medio de tu palabra, Padre Santo de la gloria. Toma el control de sus vidas, Dios mío, de sus corazones, Jehová. Mira, Señor amado, endereza sus pasos, Dios mío, sus caminos, Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Que aquel que se encuentre débil, Dios mío, encuentre fortaleza, Padre amado. Aquel que se encuentra perdido, Padre Santo de la gloria, pueda, Dios mío, encontrar el camino, Padre Santo de rectitud, Padre Santo de la gloria. Padre, aquel que está a punto de fallecer, Dios mío, que puedan ser levantados sus ánimos, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Cubre nuestras vidas, Dios mío, cubre nuestras mentes, Dios mío amado, con el manto de tu justicia, con tu gracia, Jehová, y con tu misericordia, Padre Santo de la gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Vamos a empezar el resumen del libro del Éxodo, el cual da inicio a la etapa del Éxodo. Es muy interesante que le pusieron el libro de Éxodo, pero es el inicio de la etapa del Éxodo. La etapa del Éxodo abarca el libro de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. O sea que en estos 4 libros vamos a encontrar la etapa de todo el recorrido que hicieron el pueblo de Israel.
No olvidemos que cada historia, cada capítulo son escritos de nuestros antepasados y son copias de copias. O sea, los escritores originales, eso ya se deshizo, ese sería el colmo que todavía estemos pensando que están los escritos originales. Y también aquí encontramos en el libro del Éxodo, también encontramos en Génesis, que el escritor procura abarcar todo lo que sucedió con la guía del Espíritu Santo. Podemos entender las diferencias, ¿verdad? Cuando el escritor viene, hace un punto y aparte y escribe algo que seguramente se le olvidó de lo que estaba escribiendo, viene y lo enfatiza allí, lo escribe. Ahí vamos, según lo que vamos leyendo. Si usted iba leyendo la Biblia, usted se va a dar cuenta ahí algunas cosas que parecen diferencias, pero solamente no son tan importantes, pero los que somos lectores, que sabemos guiar una historia, que sabemos llevar el hilo de una historia, nos damos cuenta cuando hay un corte en esa historia y se mete una introducción de algo que tiene mucho que ver, sí, con la historia. Entonces, eso sucede cuando estamos estudiando la Biblia, cuando estamos leyendo una historia y queremos llevar toda la sincronía de la Biblia. Como siempre me extendiéndome, yo espero que el Espíritu Santo te ayude y que este resumen te ayude a tu vida y te inspire a seguir leyendo la Biblia, te inspire al conocimiento de la Biblia. Y si tú no crees en Dios y tú crees que estas historias son falsas, créeme que para poder yo hacer un resumen de la Biblia, yo me voy también a la historia de la humanidad, también me voy a los científicos. Entonces quiero decirte que hay también explicación científica. Si tú estás interesado, o sea, porque muchas veces no creemos en Dios porque somos haraganes, porque queremos escondernos en esas palabras. Pero cuando queremos aprender más del Señor, nos vamos más allá y vemos que cada cosa que ha sucedido aquí en la Biblia, hay testimonio de que sí fue real y que sí es real. Y todos los que conocemos al Señor, los que estamos entrelazados con Él, nos damos cuenta de la veracidad y de que Él es real en nuestras vidas. Continuamos. Empezamos con el capítulo número 1. Recuerden, es un resumen y solo resaltamos las cosas que creemos más importantes, más resaltantes en la historia. En el capítulo 1 encontramos el principio del éxodo del pueblo de Israel. Vemos la continuación de los hermanos de José. Recuerde que en el capítulo de Génesis, en el último capítulo de Génesis, encontramos cómo José llegó a Egipto. La familia de José llegó también a Egipto, con sus padres y con sus familia. Vemos la continuación, ¿verdad?, de los hijos de los hermanos de José y sus familias que entraron a Egipto, que fueron 70 o 72, incluyendo los hijos de José, pero no incluyen mujeres y niños. Los hijos de Jacob, que fueron, resalta el escritor, que fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Estos nombres son muy importantes. Es interesante resaltarlos. Como siempre les he dicho, cada vez que usted vea que aparezca resaltado el nombre de alguien, es porque tiene algo importante que va siempre entrelazado cuando lleguemos a los libros del Nuevo Testamento. Los israelitas se multiplicaron, José murió, ¿verdad? Y luego apareció un nuevo faraón que gobernaba el pueblo de Israel, o sea, gobernaba todo Egipto y gobernaba, lógico, al pueblo de Israel. Entonces, este faraón no logró conocer a José, no supo cómo llegó el pueblo de Egipto ahí. Este faraón empezó a esclavizar a los israelitas, ¿verdad? Tenían como esclavos. Vemos aquí cómo este faraón esclavizó al pueblo de Israel y vemos que la razón para mantenerlos esclavizados es porque este faraón vio que el pueblo de Israel se estaba multiplicando. Entonces eso no le gustó porque él dijo, no, este pueblo es demasiado grande, más grande que nosotros, y si él se llega a volcar en contra de nosotros, este pueblo se puede unir a nuestros enemigos para atacarnos a nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que inventó este rey? ¿Verdad? Por miedo a que no le quitaran su trono, por miedo por no perder a su reinado, ¿qué inventó? Inventó matar a todos los niños varones. ¿Por qué? Porque alguien que quiere gobernar, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer, debilitar el pueblo. Al matar todos los varones, lógico, a todos los niños varones que fueran a nacer, el pueblo de Israel ya no se iba a multiplicar. Al dejar a que solo nacieran mujeres, ¿qué significaba eso? Que iban a haber más mujeres y iban a ser más fácil de gobernarlas. Acuérdense que en aquellos tiempos la mujer no tenía ni voz ni voto en ese entonces, que quien gobernaba más que todo en un hogar, en una casa, era el hombre. Entonces, de esa manera, Faraón quiso debilitar al pueblo de Israel.
y vemos que no fue así. Bueno, pasamos al capítulo sin antes mencionar, ¿verdad?, algo muy importante que dice que las parteras no obedecieron a Faraón, y recordemos un hecho muy importante también, que todos los niños que mandaron a matar, que querían que los mataran, eran tirados al río Nilo. Pongan atención a esto, porque más adelante vamos a encontrar algo muy, yo le digo, es que es muy interesante leer capítulo por capítulo y hacer pequeños resumen. El río Nilo, ¿verdad? Todos los niños que lograron ellos encontrar, los mataron y los tiraban al río Nilo, donde se los comían los cocodrilos. Vamos al capítulo número 2. Vemos cómo Dios escucha el clamor del pueblo. Como Dios escucha el clamor del pueblo. Vemos a los hijos de Jacob que aún guardaban la palabra de Dios en su corazón, la promesa de Dios. Tomar un poquito de agua. Todavía había un remanente que tenía temor de Dios, un remanente que sabía de la promesa de Dios, Abraham, Jacob y Isaac. Recordemos eso, no olvidemos eso. Vemos también el nacimiento de Moisés. Como les dije, los niños eran lanzados al agua, pero en esta ocasión, este niño lo lanzaron al agua, pero en una canastita, ¿verdad? Fue una madre muy sabia, muy inteligente, y entonces lo encontró la princesa de Faraón. Lo hemos visto en película, pero a veces cuando estamos leyendo la Biblia en sí nos damos cuenta que en la película alteraron un poco el hecho de la historia. Fue criado como un príncipe por 40 años con Egipto. Se le aprendió toda la cultura de los egipcios. Pero en su cuerpo recorría su sangre hebrea. Recuerda que era hijo de hebreos. Cuando vio a los hebreos peleando, intercedió y se convirtió en un asesino. Como les dije, en Moisés recorría la sangre hebrea. ¿Qué significa esto? Que cuando él miraba la injusticia que estaba sucediendo, y él vio a dos hermanos hebreos que estaban peleando entre sí, él interfirió. Y él, me imagino que la pelea era tan fuerte que decidió matar a se convirtió en asesino. Recordemos que aún todavía Moisés no se ha encontrado con Jehová, con su Dios. A raíz de eso, Moisés sale huyendo de Egipto porque el otro hebreo delató delante de Faraón. O sea que lo estaban defendiendo. Al que defendió lo fue y lo delató con Faraón. Luego se fue a la tierra de Madián y se casó con Séfora, una pastora de ovejas, y fue pastor de ovejas, y Dios lo bendijo. Allí viene vemos ahí que, imagínense, un príncipe de Egipto pastoreando ovejas. Ya Dios estaba trazando un destino en la vida de Moisés. Muchas veces Dios nos saca de lugares a nosotros, ¿verdad? Y no queremos ser humildes, no queremos empezar de cero. Continúo, si me termino predicando. Vamos a ver en el capítulo número 3. Moisés se encuentra con Dios. Moisés apacentaba las ovejas en el desierto. Dios le habló a Moisés, por medio de una zarza ardiendo en fuego que no se consumía. Dios le recuerda a Moisés la promesa. Dios le recuerda a Moisés la promesa que yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oiga bien, Dios bendice a Moisés, ¿verdad? Dios le dice a Moisés que ha escuchado el clamor del pueblo y que él sería el escogido. Ve la diferencia, ¿verdad? Un príncipe de Egipto, criado, tenía todos los privilegios, se fue huyendo por defender uno de los hebreos y se convirtió en pastor de ovejas. Ahora es el elegido del Señor, el libertador. Nota algo importante del 1 al 2 al 3, que siempre que hay un libertador, por eso les digo, es importante que empecemos aquí. O sea, cada quien puede leer la Biblia como quiera, pero estamos haciendo esto porque yo quiero que usted vea cómo el libro de Mateo, de Lucas, del Nuevo Testamento, los 4 evangelios tienen mucho que ver con estas historias. Mucho que ver. Ok, sigamos. Dios le da instrucciones a Moisés y Moisés pone excusas a Dios y Moisés vuelve a Egipto. A pesar de las excusas, Moisés, recuerda, es un resumen. Si quieres saber más, leas el capítulo número 3 del libro de Éxodo. Capítulo número 4. Moisés sigue con sus excusas a Dios. Dios le da 3 señales que Moisés podía realizar. La vara, Moisés tenía una vara en su mano, la vara que se convierte en serpiente, la mano de lepra y el agua en sangre. Son 3 señales. Moisés vuelve a Egipto, ¿verdad? Ya llegó a Egipto. El escritor, yo quiero que usted entienda que el escritor a veces hace referencia cuando Dios está hablando a Moisés y luego hace la escritura donde Moisés ya llegó a Egipto. Por eso hace referencia, Dios mandó a Moisés y Dios le dijo esto a Moisés. Y luego la escritura dice cuando Moisés llegó a Egipto. Entonces por eso va a ver que algunas veces cosas parecen como repetitivas, pero no es así.
Aarón se encuentra con Moisés, ¿verdad? Dios habló a Aarón y Aarón fue al encuentro de Moisés. Moisés se reencuentra con su pueblo y los ancianos y les recuerda las promesas de Dios y les habla de escuchar, y les habla que Dios había escuchado su clamor. ¿De qué promesa estamos hablando? ¿Se acuerda que en el libro de Génesis también venía hablando en los últimos capítulos de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? La promesa que Dios les hizo de llevarlos al pueblo de la tierra prometida, ¿ok? Canaán. Y empieza la preparación para ir donde Faraón. Me imagino que Moisés se puso al día con cada uno de ellos. En el capítulo número 5, este es el capítulo, encontramos que nuestro Dios es todo un estratega. Dios demuestra su poder y autoridad, soberanía ante su pueblo Israel y el pueblo Egipto. Moisés, el Señor Jesús o Dios en ese entonces empieza a, ¿cómo le digo?, a mostrar con todo su esplendor, ¿verdad? Recuerda que en este entonces conocíamos a Dios aquí como el Dios, como Jehová. Tiene muchos nombres aquí, pero aquí en esta historia del Éxodo lo conocemos como Jehová, ¿verdad? El Dios de Israel como Jehová. Pero muchas veces, cuando leemos la Biblia, muchas veces en el Nuevo Testamento y luego en el Antiguo Testamento, siempre mencionamos, ¿verdad?, al que vino representante como nuestro Salvador, que es Jesucristo. Le aclaro esto porque como yo sé que hay muchos nuevos, no se me vayan a confundir, ¿ok? Dios demuestra su poder y autoridad, soberanía ante su pueblo Israel y el pueblo de Egipto. Moisés se presenta ante Faraón. Moisés le dice a Dios que le diga a Faraón, Dios le dice a Moisés que le diga al Faraón que lo deje ir a celebrar al pueblo fiesta, al desierto, ¿verdad? Llega Moisés, le dice a Faraón y Faraón le dice, ¿quién es ese de Jehová? Yo no lo conozco, ¿quién es ese? Entonces, recordemos que los egipcios eran idólatras y tenían sus propios dioses. Faraón le da más trabajo al pueblo y lo maltrata aún más y el pueblo, lógico, el pueblo se molesta contra Moisés y Aarón. Entonces, al ir Moisés y Aarón a pedirle que por favor dejaran ir al pueblo de Israel a darle ofrendas y sacrificios a Jehová, entonces dice, ¿quién es Jehová? Entonces dice, este pueblo tiene demasiado tiempo libre, así que le vamos a dar, le dieron más cargas y por lógico, el pueblo al ser más oprimido se vuelven contra Aarón porque llevaron esperanza y ellos pensaron que las cosas iban a ser fáciles, pero esto apenas comienza, porque vamos a ver en el capítulo número 6, esta historia continúa. Jehová usa una vez más a Moisés o habla con Moisés una vez más para recordarle la promesa a su pueblo de su antepasado, Abraham, Isaac y Jacob. Ve cómo se repite la promesa. Jehová le promete a Moisés libertar a su pueblo una vez más, porque Moisés va donde Jehová a orar y entonces Dios le vuelve a decir que va a libertar a su pueblo. Del capítulo 6 del capítulo 6, ¿verdad? Este capítulo 6, el verso 14 al 25, encontramos los nombres que representan las familias. O sea, los jefes de cada familia de los orígenes de Moisés y Aarón. Aquí donde les digo que el escritor está haciendo un énfasis en la historia donde está presentando cada nombre de cada familia representada. Recuerda que no se tomaba en cuenta las mujeres y los niños. Aquí el pueblo está tan oprimido que no creen en la promesa, tan desanimados. Esta es la antesala de los acontecimientos futuros, por eso se interrumpida para recalcar el orden descendiente de Israel. Aquí se está... como les digo, si el escritor hace un énfasis en lo que usted está leyendo en la Biblia es porque es algo importante. En el capítulo 7 empieza a darse un gran desenlace en esta historia, ¿verdad? Jehová anima a Moisés está un poco desanimado por lo que está pasando con el pueblo, ¿verdad? Y que Faraón no quiere dejar ir al pueblo. Moisés vuelve a Faraón, le dice que deje ir a su pueblo a servirle al desierto. Viene la primera señal. Recuérdense que Moisés puso excusas al Señor, que era tartamudo, que no podía hablar, y el Señor le dice, conozco a Aarón, tu hermano, él va a ir contigo, y tú le dirás a él lo que él va a decir. O sea, Dios hablaba con Moisés, Moisés hablaba con Aarón, y ahí, entre los dos hicieron la parte de la historia. La primera señal, Aarón lleva la vara que se convierte en serpiente, los hechiceros hacen lo mismo, pero la serpiente de Aarón se come la serpiente de los hechiceros. Ahora, viene el comienzo de las plagas. Faraón, como siempre, no hizo caso, no quiso dejar ir a su pueblo, pero fue advertido. Comienzan las plagas que representan cada dios de Egipto. Aquí en el capítulo 7 empezamos a ver las plagas y yo quiero hacer un énfasis, ¿verdad?, de eso. Cada plaga representa a un dios de Egipto, ¿verdad? El propósito de las plagas era para demostrar al pueblo de Israel el Dios poderoso y para demostrar
al pueblo de Faraón que había un Dios real, un Dios que creó los cielos y la tierra, y para mostrarle al mismo Faraón, oigan bien, no solamente a los egipcios, al mismo Faraón que fue Dios quien lo puso y que era Dios quien lo quitó. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, ¿verdad? Y recordemos que yo hice una pequeña investigación de cada Dios, ¿verdad? Esta es una pequeña investigación según las historias y según historias bíblicas, ¿verdad? Del pueblo de Egipto también que empecé a investigar. Y como les digo, yo no estuve presente ahí, así que no estoy al 100%, 99% les puedo decir que sí, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que cada plaga representa a un Dios de los egipcios, o sea que cada plaga derrota a un Dios egipcio, como demostrándole a Faraón, ok, el Dios que tú crees, por ejemplo, el número uno que tenemos es a Osiris, es el Dios del panteón, de la resurrección, de la regeneración del río Nilo y de la fertilidad. También se le atribuye a la agricultura y la religión, ¿verdad? Entonces tenemos también al Dios Heka, que es el número dos, el Dios de la magia, de la mitología egipcia. Habían más dioses, pero lo que yo quiero enfatizar aquí es que cada plaga, cada Dios, o sea, cada plaga, a qué Dios desenmascara, a qué Dios le quita su máscara, su poderío, en lo que creían, pues, ¿verdad? Entonces, la plaga de las ranas, ¿verdad? Que representa, ¿cómo le puedo decir? Que vence al Dios Heka, es el Dios de la magia, de la mitología de egipcia. También tenemos la número 3, que es la plaga de los piojos, ¿verdad? Que es el Dios Sek de los egipcios, ¿verdad? Ellos creían mucho en eso, el Dios del caos, de la sequía y del desierto, y se cree que era hermano de Osiris. El número 4, que es el Dios Isis, que está la plaga de las moscas. Diosa de la resurrección, considerada como protectora y diosa madre. Número 5, la plaga del ganado. Número 5, Apis. Se cree que no era una estatua, era un toro vivo que cuando moría se le pasaba del espíritu divino al otro toro siguiente. O sea, ellos eran idólatras completamente. Tenemos a la plaga de sarpullido con úlceras, número 6. Tenemos al dios número 6 de los egipcios, era Tifón. Se cree que era una divinidad primitiva relacionada con los huracanes. Entonces, esto solamente es una representación de Dios y plaga. Después, en cada plaga vamos a ver algo más extendido. El 7, granizo con fuego. 7, en los egipcios, el dios Shu, considerado una deidad cósmica que personificaba el aire atmosférico y la luz. La 8, langosta, Serapis, tiene tributo de otros dioses, representaba el dios del sol, la fertilidad y el más allá. Los 3 días de oscuridad, al dios Ra, de egipcio, el símbolo de la luz solar, se cree que gobernaba el ciclo de la realeza, el poder y la luz. 10, la muerte de los primogénitos. En la antigüedad el primogénito era venerado, era más valorado por ser el número 1, y esta plaga representa a todos los dioses de Egipto juntos. O sea, esta plaga, o sea, ningún dios, ningún hechicero podía contradecir a estas plagas o podía imitar, ¿verdad? Estas plagas. Vemos la primera, esta no fue plaga, fue señal donde la vara se convirtió en serpiente. Ellos también, los hechiceros, ellos usaban magia, usaban muchas cosas, y entonces la vara de la serpiente que se convirtió, la vara de Aarón que se convirtió en serpiente, se comió a la serpiente que hicieron los hechiceros. O sea, ahí vemos cómo Dios quiere demostrarle a Faraón, al pueblo completo de Egipto, quién era Jehová de los ejércitos, quién era Jehová, el Dios de Israel, y no solamente para el pueblo de Israel, para el pueblo de Egipto, también para el mismo pueblo de Israel. Cerramos el paréntesis y continuamos con el capítulo número 7, ¿ok? La número 1, el agua convertida en sangre, que derrota al dios Osiris, que es el dios del panteón, de la resurrección, de la generación, del río Nilo y de la fertilidad. También se le atribuye la agricultura y la religión. El agua convertida en sangre, la primera demostración del poder de Jehová frente a los ídolos egipcios y el faraón que pretendía ser divino. Faraón se creía un dios. Este es un castigo por la masacre de lo que les dije. Este es un castigo por la masacre de los niños hebreos que fueron tirados recién nacidos en el río Nilo. El agua también simboliza la frialdad, tranquilidad, falta de ferverencia y entusiasmo. Pues prácticamente el agua es vida. Un golpe de poder político con esta plaga. El faraón tiene un golpe de poder político
de Egipto, que hirió el orgullo de Faraón porque el Nilo es el centro económico y principal vía de comunicación de Egipto. Algunas teorías creen que el acontecimiento fue una forma natural, algunos piensan que fueron una bacteria microscópica, ¿verdad?, que puso el agua en rojo, ¿verdad?, según la teoría de la ciencia, pero esta es solamente una teoría. Yo me voy a lo que dice la Biblia, que se convirtió en sangre. ¿Y qué pasó aquí? Faraón no deja ir a su pueblo y empieza el juego de que sí y que no. Vamos al capítulo número 8. Aquí encontramos en este capítulo 3 plagas. Moisés vuelve a Faraón en esta ocasión que deje ir a su pueblo para que me sirva. Faraón se niega otra vez. Vuelve la plaga número 2, que es la de las ranas, ¿verdad?, que derrota al dios Heka, el dios de la magia y mitología egipcia. La plaga de las ranas simboliza el quiebre del sistema normático religioso de los egipcios y de nuevo un golpe a la economía agrícola del reino. Lo primero se debe a las ranas, es consideradas sagradas, de modo que no se podían exterminar. Al crecer desproporcionadamente, se vieron obligados a romper sus leyes, así que tuvieron que matar ranas. Faraón dice que si mientras se van las plagas, Faraón decía que sí mientras se iban las plagas y luego volvía a decir que no, y el pueblo se enojaba con Moisés. Seguimos a la siguiente plaga, la plaga de los piojos, que derrota al dios Set, dios del caos, de la sequía, del desierto, y se cree que era hermano de Osiris. La plaga de los mosquitos representa la primera fractura entre el poder político y religioso de Egipto, ya que Faraón se negó a escuchar a sus propios sacerdotes. Los sacerdotes le dijeron a Faraón que por favor ya dejara de ir a su pueblo porque los sacerdotes no podían ellos contradecir esas plagas. Ellos querían imitar, pero ahí no podían imitar lo que Dios hacía por medio de Moisés y Aarón. Algunos eruditos creen que eran insectos y no piojos. Los que conocemos nosotros son unos piojos, son insectos chiquititos que se producen en nuestras cabezas. En aquellos entonces ellos piensan de que no eran piojos, que posiblemente creen que eran en este tiempo en Egipto había muchos insectos a tal punto que usaban abanicos de plumas los de la realeza y gente adinerada. O sea, que eran unos insectos que volaban y cosas así. Pero el escritor puso piojos, ¿ok? Las moscas, ¿verdad?, que derrota al dios Isis, que es la plaga número 4, diosa de la resurrección, considerada como protectora y diosa madre. Aquí vemos que también se va esa fantasía que tenían ellos. La plaga de tábanos, que son moscas, puede interpretarse como símbolo de corrupción del pecado y recordatorio de la mortalidad humana. Se cree que fueron moscas grandes que chupaban la sangre de los perros y animales. Faraón les dice que lleven al pueblo al desierto, ofrecer sacrificios a Jehová, pero que no vayan más lejos. Ahora sí ya los quiere dejar ir. Vamos al capítulo número 9, donde la historia continúa. Moisés vuelve a donde Faraón en esta ocasión que deje ir a su pueblo para que me sirva. Jehová le revela a Faraón que él le puso como rey y él lo puede quitar. Vamos aquí la plaga del ganado. Faraón no dejó ir a su pueblo, que derrota al dios Apis. Se cree que no era una estatua y que era un toro divino. Y cuando moría su espíritu pasaba a otros. Ya lo escuchamos anteriormente, pero quiero recalcárselo. Representa por un lado otro golpe de seguridad económica al reino de los egipcios en aquel entonces. Aquí va incluido toros para aquellos que eran importantes, su toro la deidad del espíritu divino. Esta plaga afectó la agricultura, la economía, la transportación y la religión. El sarpullido con úlceras en humanos y en animales derrota al dios Tifón. Se cree que era una divinidad primitiva relacionada con los huracanes, ¿verdad? Oiga bien, el sarpullido con úlceras en humanos y animales. Las úlceras pueden interpretarse como un castigo de los egipcios por prohibir descanso a los hebreos, incluido el derecho de rascarse. Los tenían desde que Moisés empezó, o sea, ya los tenían maltratados, pero desde que Moisés empezó a pedirles que les dejaran ir a hacer ofrendas a Jehová al desierto, sacrificios al desierto, este faraón les puso más tareas cada día. Vamos a ver también la plaga del granizo, la número 7, ¿verdad?, que derrota al dios Shu, que es considerada una deidad cósmica que personifica el aire atmosférico y la luz. Representa la extensión de la misericordia de Jehová a los gentiles, no hebreos. O sea, la plaga del granizo con fuego. El símbolo del castigo sea la unión de hielo y fuego, que simboliza la unión de dos cosas contrarias. Como decir, el Señor está mandando plagas aquí, pero el Señor también está representando su gracia y su misericordia, no solamente para el pueblo hebreo en ese entonces. Acuérdense que había más pueblos que rodeaban allí. Aparte de los egipcios y hebreos o israelitas, habían otros pueblos. Entonces, esa historia me imagino que se fue esparciendo por todos los demás pueblos.
Entonces la plaga del granizo, eso es como nosotros no somos los gentiles, ¿verdad? No somos el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Entonces nosotros somos los que nos unimos al Señor por medio de ¿qué? De la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Era incluso más sobrenatural que las plagas anteriores, una poderosa tormenta de granizo mezclada con fuego, relámpagos y truenos. El granizo era más grande de lo normal. Recordemos que todo esto es para mostrar a los egipcios y los israelitas que Jehová está cumpliendo su propósito, porque en ningún lugar de los israelitas las plagas afectaban. O sea, que solamente los egipcios eran afectados por estas plagas. Capítulo número 10. Continuamos con las plagas. En esta ocasión tenemos la plaga de las langostas, que derrota al dios Serafis. Tiene atributos de otros dioses, representaba dioses de la fertilidad y el más allá. Recordemos que representa a la diosa Serapis, que la representa a otros dioses, incluyendo el dios del sol. La plaga de la langosta representa el quiebre económico final de Faraón y la división de su propio pueblo, y que este pueblo le pidieran que dejaran por favor marchar a los hebreos. Ya estaba el pueblo de los egipcios, ya todos estaban, los gobernantes, los líderes, ya no querían más al pueblo de Israel, porque si vamos a morir todos aquí, porque cada plaga moría mucha gente. Y también perdían mucho dinero también. Las plagas se comieron todos los árboles y todos los campos y se metieron en las casas. Esto representa el quiebre económico final de Faraón y la división de su propio pueblo, ya que éste le pidió dejar marchar a los hebreos. ¿Ok? La plaga de las tinieblas. Lo que la plaga de la langosta se comió es lo que había quedado de lo del granizo. O sea, que estaban quedando sin comida, sin nada. La plaga de las tinieblas derrota al dios Ra. Número 9. El dios Ra simboliza de la luz solar, se cree que gobernaba el cielo, la realeza, el poder y la luz, ¿verdad? La plaga de las tinieblas representa la ceguera de Faraón. Los egipcios adoraban el dios sol, de modo que la oscuridad simboliza también la caída de su último ídolo egipcio. O sea, al ver tanta oscuridad, dicen, ¿dónde está nuestro dios? Que es el dios del sol, el dios que les daba luz, en lo que ellos creían. Las tinieblas no se veían ninguno. Esto causó gran temor, que duró 72 horas supuestamente. Los limitó de comida y agua. Simbólicamente, la plaga de las tinieblas representa la ceguera de Faraón, ¿verdad? Quiero recalcarles eso, que la plaga de las tinieblas representa la ceguera que tenía Faraón de no, o sea, por más que miraba el poder de Dios sobrenatural, que su pueblo estaba decayendo, pero era tanto el orgullo de su corazón y la dureza de su corazón que no quería creer, como estamos muchos hoy en día. Y como también podemos ver la dureza del corazón de los que estaban en el libro de Génesis, también que había dureza cuando Noé hizo el arca, había mucha dureza. Y hacemos muchos, es normal eso, que haya muchos así, pero ¿cuál es el énfasis? ¿Cuál es el deseo de predicar la palabra del Señor? ¿Cuál es el deseo de poder dedicar nuestro tiempo para poder hacerte llegar a ti un mensaje? Es eso, que tu corazón abra a la mente, ¿verdad? Abra que Dios hable tu mente y a tu corazón para que tú puedas tener salvación. Capítulo número 11. Continuamos con las plagas y en esta ocasión vemos que Dios le pide a Moisés que le diga que le diga a su pueblo, que le pida a sus vecinos, a los egipcios, que les dé oro y plata. Más adelante vamos a ver para qué se iba a necesitar el oro y la plata, y también qué fue lo que hicieron los los hebreos con el oro y la plata que habían recogido. Dios puso gracia en el pueblo de Israel, y los egipcios le daban oro, le daban té, le daban cosas. Lo que ellos querían era que el pueblo de Israel se fuera. Estaban desesperados porque a raíz de todo lo que le pasaba al pueblo de Israel, el Dios de Israel les estaba atacando a ellos. Aquí vemos otra señal de salvación de Jesucristo, el cual vendría más adelante para salvarnos a todos nosotros, la cual vamos a descubrir más adelante, y también en cada capítulo vamos viendo eso. Aquí el pasaje describe también la simbología propia de los rituales sacrificales. Para los cristianos puede verse una prefiguración de la muerte de Cristo, del mismo modo que la liberación llegaría a los hebreos por la muerte del primogénito del faraón. La salvación llegaría al mundo por sacrificios de Jesús. Aquí todavía solo se le menciona, ¿verdad?, que va a haber la muerte de los primogénitos, ¿verdad? En el capítulo 12, que ya vamos a entrar, es donde se viene y ya la plaga se hace efecto. Entramos al 12. Encontramos la primera Pascua del pueblo de Israel, ¿verdad? Vemos otra señal de nuestro Salvador Jesucristo, un cordero macho inmaculado, un cordero que no tuviera ningún defecto. Vemos aquí también el pan sin levadura. Se les dio instrucciones de repetir la Pascua cada cierto tiempo, lo cual le hacen hasta hoy en día. También en el capítulo 2 encontramos instrucciones de cómo había de comerlo y qué debía hacer con la sangre. La sangre la usaron para marcar dinteles de sus puertas y postes. Recuerden que venía el ángel de la muerte, ¿verdad?, que iba a matar a todos los primogénitos. El significado del cordero figura prototipo de nuestro Señor Jesucristo, el cual sería el cordero sacrificado por cada uno de nosotros.
En Juan 1:29 hay muchos versos más. No se trata solo del sacrificio del cordero, era la fe del efecto que iba a producir la sangre marcada en sus postes y dinteles. Como les digo, estas historias, y a veces es tan difícil de mantenernos en línea y solo hablar de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pero hay muchos versículos que quiero enfatizarlos ahorita, ¿verdad? Que hace referencia a lo que es la salvación, ¿verdad? El pan sin levadura, ¿verdad? Que significa en el Nuevo Testamento, lo que significa el pan sin levadura: hipocresía, racionalismo, mundanalidad, mala conducta, falsa doctrina, que lo encontramos en Lucas, en Mateo, en Marcos, en Corintios y en Gálatas. También encontramos la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Que llega la plaga final, como les dije. En la antigüedad el primogénito era más valorado, ¿verdad? Por ser sucesor del linaje de la familia. Por ello este pasaje representa el punto de quiebre de Faraón, incapaz de medir las consecuencias de sus acciones. Y solo viéndose ya quebrado, que ya no tenía más nada, que más nada ofrecer, ¿verdad? Aparte de su vida que tenía ya, y lo poco que quedaba de su país, de su pueblo. En el capítulo 13, aquí empiezan las indicaciones de cómo debe conducirse el pueblo de Israel, porque ya Faraón al fin lo dejó ir. Lo primero se debe consagrar, lo primero que se debía hacer era consagrar a los primogénitos. Luego el pueblo empieza su recorrido a la tierra prometida. Dios les va guiando con una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Si antes su fe era puesta a fuego y demostrar que tanto confiaban en su Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir aquí? Que sin antes su fe fuera puesta a fuego. El pueblo de Israel ya salió, van contentos, van felices. El Señor dice, bueno, ya se cumplió la promesa, vamos en libertad. Pero ahora vemos aquí más adelante que viene una pequeña prueba para este pueblo de Israel. Mientras este pueblo iba caminando, iban celebrando, iban felices, Faraón ahí sentado, me imagino, en su silla, dijo, no, un momento, ¿cómo vamos a este pueblo si nomás vamos tras ellos? Vino Faraón, agarró todo su ejército y se fue detrás del pueblo de Israel. Oh, wow. El pueblo va rumbo hacia el Mar Rojo, donde veremos una vez más quién es Jehová de los ejércitos. En capítulo 14, Israel llega al Mar Rojo y como siempre el pueblo empieza a renegar, ¿verdad?, contra Moisés y Aarón, y en esta ocasión se vuelven hasta en contra de Dios porque están siendo alcanzados por los ejércitos de Faraón, y todos los humanos, al ser puestos contra la espada y la pared, hacen cosas sin justificarse, ¿verdad?, queriéndose justificar y culpan a alguien más. Vemos aquí un gran líder que clama a favor del pueblo y no ve los defectos de rebeldía y la falta de fe. Moisés es un gran líder, empezó a clamar al Señor y vemos aquí un milagro espectacular, y el Señor le dijo, extiende tu vara, y el mar se abrió en dos. Y el pueblo de Israel pasó, cruzó el Mar Rojo. Aquí encontramos también en el capítulo 15, si usted quiere algo más extendido del capítulo 14, ver creencias científicas, entonces, como les digo, puede ser un estudio más profundo. En el capítulo 15 aquí encontramos el canto de victoria de Moisés del pueblo de Israel después de que cruzaron el Mar Rojo. Sabemos que los egipcios algunos se murieron ahogados. A los 3 días de andar en el desierto, el pueblo llegaron a Mara, y el pueblo reniega otra vez contra Moisés por no tener agua. Mara significa, amargura. El Señor le dice a Moisés que agarre un árbol y lo tire al agua, y el agua se convierte en agua dulce, y el pueblo quiere tomar. Vemos en los versos 15-20 de este capítulo número 15 la palabra probó. El significado hebreo se usa aquí, es someter a dificultad para probar las cualidades de alguien o algo. Cuando usted tenga una dificultad, quiere decir que usted tiene que ver ahí, usted reconoce cuáles son sus cualidades, qué es lo que resaltan usted frente a una crisis. También aquí miramos en este capítulo número 15 que reciben sus estatutos y ordenanzas de hacer lo recto delante de Dios, de guardar sus estatutos, guardar sus mandamientos, y que ninguna plaga de las que mandó Egipto tocaría al pueblo de Israel. También miramos aquí que recordemos que estos escritos son copias de copias y del idioma y los escritos originales que vienen desde entonces, de la generación en generación, y no se escribía en el momento de la historia. Me imagino que así fue Moisés, el escritor escribió después de salir de allí. Porque vea cómo dice el mandamiento, los mandamientos que no había mandado Jehová a Moisés hasta un capítulo más adelante. Porque aquí dice guardar sus estatutos y guardar sus mandamientos, los mandamientos de cuál fueron más adelante. Vamos a ver el capítulo número 16. De Mara llegaron a Elín, y allí en Elín, en el desierto de Sin, que se estaba entre Elín y Sinaí. O sea, entre Elín y Sinaí había un desierto. Otra vez el pueblo empieza a renegar y dicen que mejor se hubieran quedado en Egipto porque ya comían carne y tenían pan todos los días. O sea que no solo nosotros renegamos hoy en día, también este pueblo renegó muchísimo.
Dios obra en nuestras vidas y ellos sacaban, vemos aquí cómo Dios va obrando en nuestra vida y cómo Dios va sacando esas cosas, porque cada vez que sucedía algo, este pueblo de Israel empezaba a renegar contra Moisés, contra Aarón y a veces contra Dios. El Señor quería quitar eso de ellos, entonces cada vez que entraban, que se movían de un lugar, encontraban una dificultad. Y vemos que también esto nos pasa muchas veces a nosotros hoy en día. En esta ocasión era por la comida y Jehová los probará porque en esto es tan cierto es que obedecerán. O sea, que qué tan verdad era que decían ellos que iban a obedecer. Cantaron alabanzas al Señor, cantaron un cántico de liberación y luego al primero llega la prueba, ¡pum!, se vuelven contra Jehová. Ok, Dios les provee codornices, ¿verdad? La primera comida, no, perdón, Dios les provee con condiciones. La primera comida del cielo era maná y solo podían agarrar lo que iban a comer en un día. Si ellos agarraban más de lo que podían comer, esa comida se dañaba. También les daba el Señor, les dio carne, codornices y de igual manera solo agarrar lo que se podía comer en un día. Solo el sexto día agarraban doble para guardar lo del séptimo día. En el sexto día se hacía todo lo que se iba a hacer en el séptimo. Ellos tenían que descansar el séptimo día. Entonces, si ellos agarraban en otro día comida más abundante, esa comida se dañaba. Vemos aquí cómo Dios ama tanto que nos obliga a descansar. Dice también, hay un énfasis ahí que Israel comió maná por 40 años antes de llegar a su tierra prometida. Capítulo número 17. Antes de este resumen del 17, recordemos que la columna de nube le seguía guiando de día y de noche. Moisés no iba inventando en el camino, él iba siendo guiado por Jehová. El pueblo de Israel se encuentra otra vez sin agua y reniegan furiosos contra Moisés. Recuerden, se movieron de un lugar a otro. Moisés clama otra vez a Jehová y el pueblo, en vez de seguir el ejemplo de Moisés, reniegan otra vez. Jehová responde a Moisés, indica que golpee la peña o roca en la vara, con la vara en la peña de Oré. A ese lugar le llamaron Masa en Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque retaron contra Jehová. Ahí fue donde Moisés golpeó la peña muy fuerte. Vemos aquí también una guerra en el camino, ya no solo enfrentar la falta de agua y comida, eran otros pueblos en contra de ellos. En esta ocasión los amalecitas aparecen ahí, ¿verdad? Y quieren atacar al pueblo de Israel. Bueno, de hecho lo atacaron. Aquí también es donde Moisés mantiene su vara en alto y van ganando, y cuando bajaba perdían. Ahí vemos cómo trabajar en equipo, el pueblo es más bendecido. Y vemos cómo Aarón y Hur sostenían a Moisés las manos y después de sentarlo en una piedra y Dios les da la victoria, ¿verdad? Sentaron a Moisés en una piedra, Dios les da la victoria y mientras Moisés tenía sus manos alzadas, el pueblo tenía victoria. Cuando Moisés bajaba sus manos, el pueblo perdía. Pero vemos ahí cómo un trabajo en equipo hace la gran diferencia. En el capítulo en el verso 16 en el verso 14, encontramos cómo Dios indica a Moisés que escriba para que haya registro de la historia para los descendientes del pueblo, para que leerán cómo Dios guiaba y bendijo al pueblo y lo libró de los enemigos. Aquí donde Dios le ordena a Moisés en el capítulo 17, en verso 14, que por favor vaya escribiendo lo que está aconteciendo. Lo mismo que yo le venía diciendo a ustedes. En el capítulo 18, el pueblo continúa su recorrido por el desierto hacia la tierra prometida, Canaán. Moisés se reencuentra con su esposa, el suegro de Moisés también llega. Moisés le comenta a su suegro y esposa de cómo Dios estaba guiando a su pueblo y esto dan alabanza a Jehová. También vemos aquí cómo la sabiduría de un hombre anciano ayuda a Moisés cómo gobernar el pueblo y vemos cómo la humildad de Moisés de aceptar el consejo. En otra característica de un buen líder, vemos aquí el nombramiento de los jueces. Moisés se despide de su suegro y regresa a su tierra, el suegro de Moisés. Vemos aquí cómo un buen líder acepta consejo de otros, ¿verdad? Y pone personas que también puedan ayudarle, líderes para que le puedan ayudar. Aprende a liderar. Capítulo número 19. Continúa el pueblo por el desierto. Encontramos aquí que Jehová, encontramos aquí lo que Jehová quiere hacer con su pueblo. Primero, Dios les recuerda cómo los sacó de Egipto cuando ellos clamaron a Él. Ahora Él les pide dos cosas por medio de Moisés a este pueblo: que escuchen y que guarden sus pactos. Es todo lo que Dios les está pidiendo en este capítulo número 19. Y la promesa que ellos serán un especial tesoro, que serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Dios quería guardar, que estaba purificando a este pueblo. El pueblo respondió que sí, y Moisés obedeció la orden de Dios y lo mandó a limpiarse, santificarse, para que escucharan todos la voz de Jehová en el tercer día. Esto iba a suceder en el monte Sinaí.
En este monte Sinaí se puso límites donde Moisés hablaba con Dios y mandó Dios a Moisés que pusiera límites para que nadie muriera. Recordemos, la presencia de Jehová no podía acercarse a nadie sin antes santificarse. Entonces, el único que entraba era Moisés, y el que estaba un poco más cerca era José, que andaba, cerca de Moisés, pero siempre había una gran distancia entre el pueblo en sí con Dios. Vemos aquí el reencuentro en el monte Sinaí, había humo, relámpagos, truenos, Jehová había descendido ahí como fuego. Moisés hablaba con Dios y Dios le respondía. Y todo el pueblo estaba haciendo de lejos, él estaba viendo cómo Dios hablaba con Moisés. Entonces no sé si entendía lo que Dios les estaba hablando, ¿verdad? Como les digo, yo no estuve presente, pero la Biblia lo dice, y también vemos hechos, ¿verdad? Que pueden corroborar todo lo que sucedió esa vez. Aquí continuamos con la conversación de Moisés con Jehová, Dios de los ejércitos. Vemos que Dios le da los mandamientos a Moisés y le da instrucciones para adorar al Señor. Aquí vienen los 10 mandamientos, y más adelante vamos a encontrar más referencia a los 10 mandamientos. El pueblo tuvo temor y temblor y dijeron a Moisés que hablara él con Dios y ellos de lejos estarían. En este capítulo encontramos a un pueblo totalmente aterrorizado y temeroso de Dios. Al escuchar esos truenos y relámpagos, me imagino que sintieron mucho temor. Todo el pueblo, todo el que obedeciera sería bendecido, y el que no obedeciera sería desechado. O sea, una advertencia bien directa. En el capítulo 21 continúa la conversación de Jehová con Israel, ¿verdad? Este pueblo recibe leyes judiciales. El Señor le empieza a dar instrucciones al pueblo de Israel. Israel recibe leyes sobre los esclavos. Los esclavos se les debería dar libertad a los 6 años de esclavitud, y en el día 7 salían libres. Pero si él quería quedarse con su amo, podía quedarse, ya que con su mujer e hijos, y si no, se iba solo. O sea, se podía quedar con su mujer y sus hijos, pero si él quería irse, se iba solo. Los hijos y la mujer se quedaban con el amo. También para las mujeres esclavas habían leyes que sus amos debían tratarlas bien. Estoy resaltando un poquito las leyes más fuertes. El amo tenía libertad de castigar a sus criados, pero siempre respetando la ley sin violencia. También vemos leyes contra la violencia contra el prójimo. Vemos cómo el castigo de matar a alguien es intencionalmente. Vemos el castigo de matar a alguien con la intención de hacerlo. O sea, haciendo que usted mataba a alguien intencionalmente, o sea, sin querer hacerlo, y cuando usted quería hacerlo. También vemos lo que pasaba con las cosas materiales y animales dañados con intención o sin intención de hacerlo. La persona sería condenada, oiga bien, por la falta de respeto a los padres, sería verbal o físico. O sea, estoy resaltando las cosas que nos suceden más hoy en día. Aquí vemos una ley sobre los embarazos. Oiga bien, si alguien provocaba un aborto, debería recompensar a esa persona, y si lo hacía con intención, era castigada esa persona. Para este pueblo, un feto era una vida y no solo un feto. Una mujer embarazada debería ser bien cuidada, ella y el bebé en su vientre. Era una bendición que una mujer estuviera embarazada. En aquellos tiempos, si una mujer no salía embarazada, era considerada maldita en ese entonces. Pero bueno, eso era en aquellos tiempos que todavía estaban en la multiplicación. Hoy en día es una falta de, ignorancia, traer más hijos a este mundo cuando no tenemos que darles de comer, cómo vestirlos, cómo educarlos, ¿verdad? Ok, continuamos. Encontramos que cada dueño de animal debía ser responsable de cuidar y no sería castigado por maltrato animal. Si alguien más causa el daño, debería llevar los casos a los jueces. O sea, hasta los animales tenían aquí, o sea, todos, leyes judiciales que el pueblo tenía que obedecer. Cómo Dios está preparando a su pueblo para cuando vaya. O sea, es que siempre Dios ha querido que nosotros seamos felices, que vivamos de una manera recta, una manera digna. En el capítulo 22, continúa el pueblo recibiendo leyes judiciales. Leyes sobre los robos, leyes sobre los daños de las cosechas, leyes sobre el pago de compensaciones y derechos del dueño, el castigo de seducir a una virgen. Si alguien seducía a una virgen seducir, de acostarse con ella, y esta persona tenía que pagarle, si no se casaba con ella, tenía que pagar un dote al padre de esta persona. También a las hechiceras debían de matarse, no se aceptaban hechiceras. El que pecare con una bestia moriría, o sea, sexualmente. En la tierra cananea había esa práctica, ¿verdad? Que tenían sexo con animales. Así que usted no se asombre si hoy en día usted dice, oh, eso no existe. No, sí existía. Homosexuales, lesbianas, todo eso existía. O sexo con animales también existía. Hay gente que se casa con sus perros, con sus vacas, con sus caballos.
Dios mío, bendito, con tanta cosa. Entonces, no se asombre cuando pasen esas cosas. Otra ley judicial, deben tratar bien al extranjero, no engañarlo ni angustiarlo. Cuando prestares al pobre, no debía cobrar intereses, no afligir ninguna viuda o huérfano, porque si ellos clamaban a Jehová, Jehová iba a defenderlos. A las viudas y a los huérfanos tenían que tratarlos bien. Si conseguías ropa prestada, por favor, regresala. ¿Cuántas veces no prestamos ropa y no la regresamos? Perdón, esa es una puerta abierta para el enemigo. O sea, no debemos quedarnos con ropa prestada. No provocar a ira a los príncipes ni a los jueces, o sea, no provocar a las personas. No tarden en llevar que no tarden en llevar las primicias de los cultivos. Cada vez que ellos tenían un cultivo, tenían que llevar los primicios, ¿verdad? Las primicias, y eso era una señal de obediencia, y eran bendecidos al hacer eso. Animales y los hijos de los primogénitos eran consagrados a Jehová, deberían vivir en total santidad. O sea, que el primogénito animal era entregado a Jehová, y los hijos lógicos no se iban a sacrificar. Lo que hacían era que los consagraban en santidad, todo primogénito. Y más adelante veremos por qué el interés de consagrar a la nueva generación de este pueblo. Capítulo número 23. Vemos más leyes judiciales. Que no ser parte de falso testimonio. Si encuentra algo de alguien, que lo regrese, en ese tiempo un animal o una túnica, si sabía de quién era. No maltratar al pobre, tanto así se les dice que en la tierra que trabajen 6 años y el día 7 que la dejaran descansar, y en el día 7 de las semillas que quedaban del año 6, eso daba fruto, y eso lo comían los animales del campo, y también la gente pobre iba y recogía ahí. Entonces, todo tiene un propósito aquí. Trabajar 6 días y descansar 7. No agarrar dinero para inclinar la balanza hacia el culpable. Otra vez menciona el cuidado del extranjero. También se les prohíbe la idolatría. No olvidemos que la mayoría crecieron en Egipto, donde se practicaba la idolatría, y muchos pueblos en ese entonces practicaban idolatría. Nadie conocía al Dios Jehová, nadie conocía a Dios, nadie conocía al Dios de Israel. Vemos aquí también que las primicias, una vez más, de los frutos. Vemos 3 fiestas anuales. Y parece que los varones eran quienes participaban en estas fiestas, ¿verdad? En la peregrinación al tabernáculo con las fiestas anuales. Primera fiesta, panes sin levadura. Segunda, de la fiesta de la siega de la cosecha. Tercera fiesta, aquí hay una teoría que se combina el nombre, podría ser fiesta del tabernáculo, que abarca la fiesta de las primicias, o fiesta de las semanas. Vemos también aquí que se recalca que el ángel de Jehová va delante de ellos. También mencionan aquí unas avispas que iban delante de ellos para ahuyentar al pueblo de Canaán, y que decía que poco a poco el Señor iba a ir sacando al pueblo de Canaán de esa tierra, para cuando el pueblo de Israel llegara estaría listo. Una vez más vemos aquí que también les recuerda que guarden por favor los estatutos de Jehová y serán bendecidos. Aquí también se enfatiza que no hagan alianza con ningún pueblo pagano, porque los va a seducir a pecar. O sea, que no dependan de nada más que de Dios. 24. Dios vuelve a llamar a Moisés al monte Sinaí. Moisés va ante Jehová con 70 ancianos, pero los ancianos deben quedarse en una cierta distancia. Moisés ordena que hagan 12 columnas al pie del monte, las cuales representan las 12 tribus de Israel. Vemos aquí una vez más los sacrificios de corderos. Aquí también vemos que está rectificando el pacto del pueblo con Jehová. Recordemos que cuando Jehová les habló, dijeron que aceptaban los estatutos de Jehová. Algunos piensan que estas 12 columnas podrían representar las 12 semanas de Daniel más adelante, y también los sacrificios representan la muerte de Jesucristo más adelante. Son datos que podemos tomar en cuenta. También algo otro dice que representan los 12 discípulos. Pero bueno, solamente son teorías. Moisés entra en medio de la nube porque Jehová le dice que le hará escrito los mandamientos, y estuvo Moisés ahí 40 días y 40 noches. Ese es una recalcación de lo que sucedió de los 10 mandamientos, ¿verdad? Aquí están escribiéndolos en este capítulo. En el 25, recordemos que Israel va hacia la tierra prometida. Jehová los está preparando para que sean un pueblo de bien y que sean bendecidos. Los mira como hijos, y en toda casa debe de haber regla y se deben cumplir. Recuerda que el Señor viene dando leyes judiciales, viene dando estatutos de las cosas que quiere que hagan y las que no quieren que no hagan, y es por su bien. Ok.
Moisés recibe instrucciones para la construcción del tabernáculo. Oiga bien, instrucciones para la construcción del tabernáculo. No lo están construyendo aquí, solamente son las instrucciones. El tabernáculo sería como ofrendas del pueblo. Recuerden que Jehová les ordenó que pidieran oro a los egipcios. Bueno, aquí vemos para qué se iba a necesitar ese oro. El pueblo dio tanto que se les pidió que no siguieran ofrendando. El tabernáculo se le da varios nombres: santuario, tienda del tabernáculo de reunión o congregación, o tabernáculo de testimonio. El arca del testimonio, esa es otra cosa. Tabernáculo es una cosa y el arca del testimonio es otra. Vemos aquí las instrucciones para el arca del testimonio, instrucciones para la mesa de los panes sin levadura, ¿verdad? También tenemos aquí instrucciones para el candelero de oro. Algunos materiales e ingredientes que encontramos aquí, como lino fino, pieles de carnero, madera, caza, especia, piedras de onice, oro puro. Estos son los más relevantes, que algunos tienen un significado cuando se hace un estudio profundo de teología. En el capítulo 26, vamos a ver cómo viene la recolección de las ofrendas para el tabernáculo. Aquí vemos la instrucción para la construcción del tabernáculo, el diseño, cómo debería de ser cada uno de los accesorios. Se le pide detalles sobre 10 cortinas y cómo deberían ir entrelazadas, cómo deberían hacer esas cortinas. O sea, todo va bien detallado. Cuando lea cada libro, es bueno poner atención a los detalles que se resaltan en cada historia o pasaje de la Biblia, porque la mayoría tienen un significado mesiánico. En el capítulo 27, aquí encontramos el altar de bronce. Este también es conocido como el holocausto. Esto es para la ofrenda que sería quemada. Vemos aquí también el atrio del tabernáculo. También hay instrucciones para las lámparas, con lujo de detalles, tanto como se iba a usar y cómo se prepararía el aceite para estas lámparas. También aquí vemos la ordenanza de Aarón y sus hijos, que deberían mantenerlas encendidas de día y de noche. Estas lámparas nunca debían apagarse. Daban la simulación de que Dios estaba permanente con el pueblo de Israel. Sin duda alguna tenemos a un Dios de muchos detalles, y si los tuvo para el santuario, usted se imagina lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el capítulo 28, aquí siguen las instrucciones de Aarón y sus hijos. Encontramos aquí la vestimenta que llevarían los sacerdotes y los accesorios. De igual manera se dan detalles específicos. Esta vestimenta destaca la posición sacerdotal. Cada detalle tiene un símbolo para cada uno de nosotros. Algunos accesorios: el efod, el pectoral, el orín, el tumín, algunas túnicas sin manga, el turbante con la placa de oro. Encontramos unos detalles muy importantes aquí, que no solo la vestimenta por fuera sería importante, sino también por dentro. Moisés tenía que usar mucho la sabiduría, la guía del Señor, para poder escoger a las personas que iban a estar en este lugar. También vemos aquí que en uno de las piezas de las túnicas del sacerdote tenían que llevar un lazo, ¿verdad? Que era, dice, un lazo amarrado a la cintura, y la campanilla que debía sonar todo el tiempo cuando estuvieran dentro del lugar santo. ¿Para qué era esto? Porque si alguien moría, la campanilla dejaba de sonar, entonces lo jalaban con el lazo, alguien estaba más afuera. O sea que eso era para entrar al lugar santísimo. El 29, aquí encontramos el nombramiento sacerdotal. Encontramos que todo lo que se ha hecho ahora se santifica. Encontramos aquí las indicaciones de las ofrendas diarias. Encontramos una vez más que si el pueblo sigue las instrucciones y mandamientos, estatutos, Jehová lo va a seguir bendiciendo. Dios le sigue recordando lo mismo. Capítulo número 30. Aquí avanzamos con la altar de inciensos y los detalles de su elaboración y cómo debería ser utilizado dicho altar. Se enfatiza mucho sobre no ofrecer incienso extraño. Cómo debería ser elaborado el aceite de la unción y el incienso. Y todo aquel que quisiera imitar este incienso, o sea, nadie podía imitar este incienso. Todo lo que se hacía, todo lo que se santificaba para hacer el aceite de la unción y para hacer incienso, nadie debía de imitarlo. Y el que lo imitara iba a morir. Encontramos también aquí las indicaciones de la elaboración de la fuente de bronce y para qué serviría. Encontramos también el censo para hacer la expiación. En el capítulo 31, aquí encontramos el llamamiento de Besaleel y Aholiab de la tribu de Judá. Jehová los escoge para una tarea específica. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo para trabajar con el oro, plata, bronce, ciencia y hacer diseños. Y hubieron otros más artesanos, personas que Dios les daba sabiduría y entendimiento para trabajar con arte, ¿verdad? Vemos aquí el día de reposo una vez más, se le vuelve a recordar, ¿verdad? La señal de pacto entre Jehová y Israel. Mientras Moisés sigue con el encuentro con Jehová, que iban ya por 40 días, el pueblo se desesperó, y todo ser humano, cuando aún no se ha despojado del pasado, pues surge lo que realmente está
atesorado en su corazón y en su alma, y aquí no aguantó más y sus pensamientos empezaron a desviarse, y vamos a ver lo que pasó en el capítulo número 32. Recuerden, Moisés todavía está en el pueblo en el monte Sinaí hablando con Jehová, y el pueblo está desesperado que por qué Moisés no baja, que Moisés seguro murió y cosas así. Vamos al 32. El pueblo se acercaron y le dijeron a Aarón que hiciera un becerro de oro para adorar, y el instinto humano siempre necesitando algo superior para sobrevivir, algo para adorar y que los guíe. Oiga bien, piden algo para adorar y que los guíe cuando es Dios que nos está guiando. Pero como había silencio de Moisés y silencio de Jehová, entonces ¿qué ellos hicieron? Ellos sacaron lo que había dentro de su corazón y lo único que ellos conocían. ¿Por qué? Porque no se habían despejado totalmente de eso. El becerro de oro era un significado del poder viril. Y como no hay nada oculto entre cielo y tierra, mientras Jehová está hablando con Moisés, ¿verdad? Moisés está concentrado en la conversación que tiene con Jehová, pero Moisés, como Dios está en todas partes, entonces Dios le dice que por favor baje para que vea lo que está sucediendo con el pueblo. Moisés baja, ¿verdad? En este capítulo 32 vemos que Moisés baja, se enoja tanto de lo que el pueblo está haciendo, que él traía sus tablas de la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos, y Moisés las quiebra, o sea, agarró ira a Moisés y cualquiera. Entonces se enojó Moisés muchísimo. Entonces Moisés le pregunta al pueblo que quién están con Jehová y quién están contra Jehová. Y vemos ahí que solo los levitas se vienen y les dice que tomen espada y que vayan y maten a cada cabeza, o sea, cada líder de no sé si es de campamento o de carpa, de familia, que maten. ¿Murieron cuántos? 3,000 personas murieron, o sea, 3,000 hombres murieron ese día a causa de la desobediencia que hicieron. Imagínense, el oro y todas esas cosas que tenían ellos, de lo que les había quedado, porque dieron tanta abundancia. Oiga bien, están haciendo un tabernáculo, están haciendo el campamento, están haciendo todos los accesorios para adorar a su Dios, para adorar a Jehová, y vienen ellos de lo que había quedado, de lo que había sobrado, hacen un Dios para idolatrarlo, aparte de Jehová, cuando Dios les venía advirtiendo que por favor no fueran a hacer eso. Entonces vemos aquí, Moisés está muy enojado, pero a pesar de que está muy enojado, cuando Jehová le dice a Moisés, ¿sabes qué? Voy a matar a todo este pueblo y de ti voy a hacer una nación grande. Cuando Moisés escucha eso, Moisés reacciona y dice, no, Jehová, o sea, ¿cómo es posible que haya sacado el pueblo de Egipto? ¿Qué van a decir las otras naciones? ¿Qué van a decir los otros pueblos? Que ese Dios es tan malo que sacó este pueblo para matarlo en el desierto. Y Jehová escuchó a Moisés. Vemos aquí como un hombre, a pesar de que estaba enojado, estaba herido de ver a ese pueblo tan rebelde, que tan rápido entró a la idolatría, volvió al pasado. Vemos aquí un hombre lleno de amor, un hombre que representa el amor de Dios por su pueblo, por la salvación. Moisés intercede por su pueblo y el pueblo es salvo. El Señor viene y les sigue dejando, pero claro, el pueblo no se va a quedar así nomás, iban a recibir también su castigo, aparte de los 3,000 que murieron. Seguimos en el capítulo número 33. En el capítulo anterior vemos a un líder intercediendo por su pueblo, de lo que estábamos hablando. Aquí encontramos una vez que el escritor quiere resaltar la promesa que Jehová hacía a su pueblo, el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esa promesa Moisés se la recordaba a Dios, y también Dios se la recordaba a Moisés que le recordara al pueblo. Mira qué lindo es cuando tú vienes a Dios y le dices, acuérdate lo que le prometiste bueno, me imagino que en este caso el pueblo de Israel venía y le decía la promesa que le hiciste a nuestros padres, Abraham, Jacob y Isaac, ¿verdad? Entonces Dios le recordaba a Moisés, Moisés también le recordaba a Dios cuando había una confrontación, cuando el pueblo de Dios de verdad se pasaba de lanza, como dicen por ahí. También encontramos que como castigo de la presencia de Jehová se apartó del pueblo por un tiempo, por desobedientes, por haber hecho un becerro de oro. Ya estamos en el 33. También vemos la tienda de reunión es removida fuera del campamento. Recordemos que la presencia del Señor tenía que mantenerse entre más lejos del pueblo, porque si alguien entraba cerca de la presencia del Señor y no estaba santificado, moría. En este capítulo encontramos con más detalle los cambios y la comunicación de Jehová con Moisés. Me imagino que el escritor lo hace para dar el seguimiento del castigo del capítulo anterior, lo que entendemos más claramente. Aquí también notamos que el pueblo se queda dentro del campamento mientras Moisés habla con Jehová, pues el pueblo tenía temor. Vemos cómo Moisés clama para que la presencia de Jehová vuelva a guiar al pueblo. Recuerde que por la desobediencia Jehová se apartó de ellos. Entonces iban solos, pero Moisés quería que Jehová los siguiera guiando, que Jehová estuviera con ellos. Y que por favor lo guiara otra vez a la tierra prometida. Vemos la intimidad y la comunicación que tiene Moisés con Dios y la confianza que Moisés había agarrado con Jehová.
Vemos en el capítulo 34, ¿verdad? Aquí encontramos que Moisés le toca escribir él mismo los 10 mandamientos que quebró anteriormente. O sea, Jehová lo había escrito, ahora le toca a Moisés escribirlos a él con sus propias manos, los mandamientos que había quebrado por el pueblo de Israel. Vemos también en el verso 6 y 7 el testimonio del carácter de Dios. Una vez más aquí encontramos cómo Jehová les advierte sobre la idolatría y específicamente la idolatría que hay en la tierra Canaán, la tierra que ellos iban a conquistar. Vemos también más detalles sobre las fiestas anuales, detalles sobre los más específicos. También en el capítulo 34 encontramos aquí cómo el rostro de Moisés resplandece después de venir una vez más de la presencia del Jehová, y entonces Moisés tiene que cubrirse el rostro. Vemos aquí que cuando estamos delante del Señor, nuestra vida cambia, es transformada, y nuestro rostro tiene un brillo, quizás no como el de Moisés, pero un brillo diferente, una mirada diferente, y tenemos amor a las personas que aún no lo merecen. En el capítulo 35, ¿verdad? Aquí encontramos el capítulo 35, encontramos algo que es repetitivo aparentemente, pero si ponemos atención vemos que el escritor dice se hizo o se hicieron. Aquí el escritor resalta lo que se escribió en los capítulos anteriores, como el reglamento del día de reposo, las ofrendas para el tabernáculo, la obra del tabernáculo, el pueblo trae la ofrenda, llamamiento de Bezalel y Aholiab. Capítulo 36, ya vamos a terminar, ¿ok? Encontramos aquí con más detalles de los capítulos anteriores. Moisés suspende la ofrenda del pueblo. Recuerde que pidieron para hacer el tabernáculo, el arca, el atrio, el santuario y los utensilios. Ok, esta es una, como estoy diciendo, una confirmación, o está resaltando el escritor. La construcción del tabernáculo, ok. Aquí se les pidió al pueblo ofrecer más, que tenían material abundante. Moisés no ofrecer más porque tenían bastante. Aquí vemos la integridad de un líder. Vemos aquí cómo este líder le dice al pueblo de Israel, ya no traigan más ofrendas. Recuerde que en los capítulos anteriores vemos cómo Israel está pidiendo, cómo Moisés le pide ofrendas a Israel, y Israel lleva todo tan abundante. Y entonces en el capítulo 36 encontramos que el escritor vuelve a resaltar sobre eso. Aquí yo lo que veo es cómo se resalta el liderazgo de Moisés, y cómo Moisés era un líder justo. Otro hubiera pedido más, pues si nos hace falta. No, Moisés agarró lo único que necesitaba, ¿verdad? Porque Dios le dio instrucciones específicas, hasta con medidas y todo. Si usted lee bien el libro de Éxodo, va a ver cómo Dios le da medidas para todo, específicamente, y para qué se va a necesitar cada cosa. Entonces vemos en el 37, aquí se resalta el mobiliario del tabernáculo. En el Éxodo capítulo 37 se repiten los detalles de los accesorios del oro que se encuentran dentro del lugar santísimo y la tienda de reunión. Estos detalles se relacionan con el corazón y adoración de lo que se espera que cada creyente haga uso de él. En el 38, aquí se resalta el atrio del tabernáculo. Dirección de la obra, aquí se confirma de que todo está haciendo tal y como Jehová indicó a Moisés que lo hiciera, ¿verdad? Desde el 21 en adelante aparece todos los detalles de lo que Dios le pidió a Moisés que hiciera. Aquí también se especifica metales usados en el santuario, ¿verdad? En este capítulo 38. Este es el tabernáculo de testimonio, llamado así porque guardaba el arca, las 2 tablas de la piedra de los mandamientos, ¿verdad? Este era el palacio donde estaba el trono de Jehová, que daba realce profundo a la morada del Señor. Fue la señal material que Jehová podía manifestar su nombre, hacer palpar su presencia y su evidencia, su santidad, con hechos de gracia y misericordia. Pero el pacto de Dios tiene un carácter espiritual y moral. O sea que para poder estar delante del Señor en esos tiempos, ¿verdad?, uno tenía que tener una completa santidad. En el 39, aquí tenemos la hechura de las vestiduras de los sacerdotes. Aquí encontramos la obra del tabernáculo terminada y los detalles específicos. Aquí ya se hicieron las vestiduras de los sacerdotes. Ya terminó toda la obra del tabernáculo. Vemos aquí la aprobación de Jehová. En este caso consistía en el hecho de haber hecho todo como Dios lo había mandado. Jehová aprueba toda la obra que los israelitas hicieron. Vemos aquí que todos trabajaron en equipo para poder esto realizarse. Vemos también aquí la belleza, la utilidad de todo lo que se hizo y que solo estaba faltando para que el Señor morase en su pueblo. Ya está todo listo para que Jehová estuviera en medio de su pueblo. En algún sentido percibimos la analogía sugerentes que miran hacia la nueva creación. Capítulo número 40. Aquí se ubica cada cosa en su lugar conforme Jehová indicó a Moisés. Me imagino que cada grupo trajo lo que se le había indicado hacer, porque todos trabajaron, todos los carpinteros, todos la artesanía, todos los que trabajaban en oro, los que trabajaban en plata, los que trabajaban con tela,
todos colaboraron, mujeres y niños, todos trabajaron en equipo. Y a pesar de las adversidades, el pueblo de Israel cumplió con hacer lo que Jehová les había mandado hacer y ahora tenían a su Dios. A pesar de todo, a pesar de la desobediencia del pueblo, de la rebeldía del pueblo, Jehová tenía mucho amor hacia su pueblo. Vemos aquí que el pueblo gozaba de la gloria del Señor, de la presencia del Señor, de la guía del Señor, de la corrección del Señor. La gloria de Dios en su carácter revelado, la manifestación de uno a todos sus atributos, se manifiesta majestad, excelencia, perfeccionalismo, que despierta admiración y adoración de los humanos hacia Él. Ahora, capítulo número 40. Ahora, ¿cómo aplico este resumen a mi vida hoy en día? Déjenme ver si tenemos tiempo para poder hacer este resumen. ¿Ok? Lo voy a hacer lo más breve posible. Siempre me gusta hacer un resumen. Si dejo que Jehová guíe mi vida, sabré que todo obra para bien, como los problemas emocionales, espirituales y físicos. Vamos a ver, punto 1, solo son 3 puntos que vamos a tocar. Emocionales, espirituales y físicos. Ahora vamos a aplicar el resumen a nuestra vida de lo que encontramos ahí. Problemas emocionales. Son sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío, desesperanza, arrebato, enojo, irritabilidad, frustración, incluso por asuntos pocos importantes. Dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones, cambios en el apetito, de peso, pensamientos de manera sobre la muerte, suicidio o intentos de suicidarse, molestias, dolores corporales, dolores de cabeza, calambres, problemas digestivos y sin una causa física o clara o que no se alivian aún con tratamiento. Ok, eso es lo que causa los problemas emocionales. Ahora vamos a ver los problemas espirituales. Recuerden lo que dijimos, que si dejo que Jehová obre en mi vida, todo obrará para bien. Pero vamos a empezar a ver en qué área yo necesito que sea tratado, en qué área yo necesito la palabra del Señor. Vemos aquí los problemas espirituales. Esa tiene 10 puntitos. Problemas espirituales. Número 1, usar a Dios para huir de Dios. ¿Verdad? ¿Cómo así? Usar a Dios para huir de Dios. Porque muchas veces trabajamos para Dios, pero no estamos con Dios. Nos concentramos tanto en la obra del Señor que nos descuidamos de Dios. Entonces, muchas veces hacemos cosas que Dios no nos ha mandado a hacer. También, a veces pedimos a Dios en oración cosas que nosotros queremos, pero que no es la voluntad de Dios. Entonces, cuando Dios no nos contesta, nos alejamos de Él porque Él no me está contestando. No veo que Dios se manifieste en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo cosas que realmente no son para beneficio de mi vida. Hemos visto en el pueblo de Israel lo que está sucediendo. Número 2, no hacer caso a sentimientos de ira, tristeza y miedo y ceder a las cosas malas, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando no ponemos atención, cuando no queremos reconocer que tenemos sentimientos de ira y de tristeza. ¿Por qué? Porque lo que más fácil es tapar las cosas. Lo más fácil es decir, no, yo no tengo esto. Vemos como el pueblo de Israel se mostró a Dios tal y como era, rebelde, idólatra, y que se enojaba cuando no tenía agua, cuando no tenía comida, renegaba. O sea, Israel no escondía lo que era. Como muchas veces hoy como cristianos escondemos lo que somos. Tenemos que reconocer que somos seres humanos, que tenemos sentimientos, que tenemos emociones. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Venir delante de Jehová y presentarle nuestras emociones, nuestros sentimientos, para que Dios tome el control de nuestras vidas y nos dé paz y tranquilidad. 3. No, ya dije la 3, ¿verdad? Hacer cosas malas. 4. Negar el impacto del pasado tiene el presente. ¿Qué significa esto? Muchas veces no, el pasado ya pasó, ya Dios lo limpió. Sí, es cierto, el pasado quedó atrás, ¿verdad? No tenemos que recordar las cosas del pasado como para vivir en ellas, como para gozarnos de lo que éramos antes. No. Tenemos que darnos cuenta de las cosas del pasado porque vemos lo que sucedió y vemos las consecuencias que nos mantenía apartados, alejados del Señor. Cuando venimos al Señor somos nuevas criaturas. Tenemos un nuevo camino, tenemos una nueva vida, vamos a una nueva dirección. Entonces, el pasado no significa que no trae consecuencias en nuestro futuro. ¿Por qué? Porque muchas veces cosas de nuestro pasado nos siguen persiguiendo. O sea, no significa que cuando venimos al Señor, lo del pasado no nos va a seguir. Claro, es una lucha continua que vamos a tener a no vivir en el pasado. Tenemos que vivir el presente, pero sabiendo que algunas consecuencias que estamos viviendo ahora en el Evangelio, ahora que estamos en el Señor, son consecuencias de nuestras malas acciones en el pasado. Entonces, eso nos recuerda que no volvamos a hacer lo mismo y que esas consecuencias que en el pasado practicamos por ignorancia, por estar alejados del Señor, que no vengamos a hacer lo mismo ahora. Porque imagínense,
si ahora el Señor trae consecuencias, pero oiga bien, esas consecuencias del pasado que usted en su ignorancia practicó, en su ignorancia usted hizo, el Señor le ayuda a obrar para bien a su vida, porque eso le da conocimiento, eso le da inteligencia de decir, yo ya, si antes robaba, ya no voy a robar, porque el robar trae consecuencias, ¿verdad? Entonces ahora usted, ¿qué es lo que usted va a ver con robar ahí? Ve la gracia del Señor, la misericordia del Señor, que quizás no está preso, y si está preso está pagando las consecuencias de algo que usted hizo, y que también puede ver lo bueno y lo malo de cada cosa que hizo en su pasado. Entonces no podemos vivir como si nada hemos hecho. Si hemos ofendido a alguien, tenemos que ir y pedirle perdón, tenemos que enfrentar. Cuando llegamos al Señor Jesucristo, ya sea como niños, adolescentes, adultos, nacemos de nuevo, según el lenguaje contundente de la Biblia, según Juan 3:3. ¿Verdad? El apóstol Pablo también describe de la siguiente manera: lo viejo ha pasado y ya llegó lo nuevo, en 2 Corintios 5:17. Por esto los versículos significan, a veces se interpretan mal, porque la gente piensa de que no tener consecuencias. Claro que sí, si usted hizo algo malo, tiene consecuencias, y algunas veces usted va a ver la obra de Dios manifestada en su vida, como el pueblo de Israel. Vivir nuestra vida laica y sagrada, la dividimos, porque muchas veces somos cristianos en la iglesia, pero en la calle no somos cristianos. Entonces el mundo nos está viendo, somos carta leída, y ellos están viendo que lo que decimos con nuestra boca no lo hacemos con nuestros hechos, ¿verdad? Esos son para conocer los problemas espirituales, ¿verdad? 6. Hacer para Dios en vez de estar con Dios. Como les decía, muchas veces trabajamos, ¿verdad? Haciendo cosas para Dios, pero queremos la aprobación del hombre. Muchas veces queremos cosas y decimos que estamos trabajando para Dios, que estamos laborando para el Señor, y nos trabajamos tanto y dedicamos tanto tiempo que descuidamos la oración. Es bueno estar en la obra de Dios, pero también estar con el dueño de la obra. O sea, trabajar con Dios de la mano, no descuidar la oración, no descuidar la lectura bíblica, no descuidar la adoración al Señor, la exaltación al Señor. Mire aquí como el pueblo de Israel se le pide que trabaje 6 días, pero que el 7º día sea dedicado a Jehová, que se dedique al Señor, ¿verdad? 7. Excluir el conflicto de la espiritualidad. Muchas veces, ¿verdad? Y también vemos que Jesús nos enseña a todos los cristianos sanos que no evademos el conflicto. Jesús no evadió el conflicto. O sea, no por no tener conflicto yo soy más espiritual. No, todos tenemos conflicto. Todos los humanos tenemos conflicto. El pueblo de Israel tenía conflicto. Moisés tenía conflictos. Entonces muchas veces los líderes religiosos, ¿verdad? Muchas veces las personas los religiosos quieren aparentar de que no tienen problemas, que no tienen dificultades, que no hay ningún... No. El Señor se glorifica en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Así que debemos incluir todo problema a nuestra vida espiritual, porque de la forma espiritual es que nosotros lo vamos a solucionar, ¿verdad? Disimular la angustia, la debilidad, el fracaso. Muchas veces tiene mucho que ver con el número 7, ¿verdad? Que muchas veces, ¿verdad? Queremos aparentar de que no somos débiles, queremos aparentar de que somos fuertes y escondemos, no queremos ayuda de nadie, y muchas veces ni siquiera queremos la ayuda del Señor, ni siquiera queremos que Dios trabaje en nuestra vida, ni siquiera queremos que Dios obre en nuestras vidas, y eso no es así. No debería, tenemos que dejar que Dios obre en nuestras vidas cada día, ¿verdad? Vivir sin límites. Muchas veces las personas, ¿verdad? Se desenfrenan, viven sin límites, ¿verdad? No tienen una dirección, no tienen a dónde ir. Estuvieron en el evangelio, se alejaron del Señor. ¿Por qué? Como les digo, porque éramos egoístas, porque queremos que Dios haga lo que yo quiero, y si Dios no cumple con lo que yo quiero, entonces me alejo del Señor y pongo excusas y hablo contra los cristianos, hablo contra los evangélicos, ¿verdad? Número 10, y esta lo hemos practicado todos: vivir una vida espiritual, o sea, vivir juzgando la vida espiritual de otros o el viaje espiritual de otra persona. Como dijo Jesús, a menos que saquemos primero la viga de nuestro ojo, podemos ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Primero tenemos que reconocer que somos seres humanos con sentimientos, con emociones, con problemas, y tenemos que, sobre todas las cosas, reconocer que dependemos del Señor y que Dios pone gente a nuestro lado, líderes a nuestro lado que nos puedan guiar conforme a la palabra. Pone líderes a nuestro lado que nos guíe, que nos transforme, así como Dios puso a Israel, a Moisés, para que lo guiara a pesar de lo que Moisés era, a pesar de lo que Moisés era un líder que no era perfecto. Por eso podemos ver aquí que Moisés se convirtió primeramente en asesino. Vemos también otros líderes, vamos a ver varios líderes aquí. La esposa de Oseas era prostituta, pero reprochó a Dios.
Noé se emborrachó, Jonás era racista, Jacob era mentiroso, Juan Marcos abandonó a Pablo, Elías ardió en ira, Jeremías era depresivo y suicida, Tomás dudaba, Timoteo tenía llagas. Y todas las personas nos dan el mismo mensaje, que cada ser humano en la tierra, a pesar de sus dones y fortalezas, es débil, vulnerable y depende de Dios. O sea, dependemos de Dios completamente, no somos perfectos. Vemos a un pueblo de Israel que podemos juzgarlo, ¿verdad? Porque al ratito de adorar al Señor estaba haciendo mal, pero así somos nosotros también hoy en día. Pero hoy vivimos bajo la gracia. Mira, ese pueblo moría cuando desobedecía al Señor. Ahora vivimos bajo la gracia. Ahora, problemas físicos, todos los problemas físicos, este número 3 y el último, todos los problemas físicos casi siempre derivan de las enfermedades emocionales y espirituales. Por eso lo dejé de último. Una enfermedad espiritual y una enfermedad emocional. O sea, la enfermedad espiritual afecta a la enfermedad emocional y física. Una persona sin Dios tiene problemas espirituales, tiene problemas emocionales y por ende problemas físicos que incluyen muchas veces enfermedades. Ahora, quiero decirte que al terminar, ¿verdad? Los 4 libros, o sea, los 5 libros de la ley, incluyendo Génesis, ¿verdad? Aparte del Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, o sea, aparte de los 4 libros que incluyen la etapa del Éxodo, quiero decirte que al final vamos a hacer preguntas y respuestas en vivo y vamos a dar una ofrenda de $100 a la persona que salga ganadora. Es una ofrenda para ayudar, ¿verdad?, a las personas que salgan ganadoras por su esfuerzo, por lo que ha hecho. Hay muchos que están leyendo la Biblia, o sea, continúan leyendo la Biblia y estamos haciendo los resúmenes. Entonces, al final de esto vamos a dar una ofrenda de $100. Dios te bendiga. Gracias por llegar al final de esto. Yo sé que hoy nos tardamos bastante, pero es porque, como les dije, es bastante extenso y había muchas cosas por decir. Dios te bendiga. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Por favor, no te olvides de compartir. Por favor, comparte. Por cada vez que tú das like, o sea, dale like al cada mensaje. Cuando tú das like y compartes el mensaje, me ayudas, ¿ok? Me ayudas a mí, te conviertes en un misionero, me ayudas a mí a compartir la palabra del Señor. No te pongas a pensar de que, ay, entre más like más va a ganar. No, si aquí se llegara a ganar algo, no estamos ganando nada, pero si aquí se llegara a ganar algo, lo vamos a compartir con cada uno de ustedes. Por ejemplo, la ofrenda que vamos a dar, no estamos ganando lo de Facebook ni de YouTube. Es una ofrenda que nació de nuestra parte, darle a aquellas personas que se están esforzando, que dedican su poquito tiempo. Vamos a dar una ofrenda y yo sé que la ofrenda va a ser para la persona que realmente esté necesitada. Dios te bendiga.